El tren había recorrido solo pocos kilómetros y el camino era largo, nos detendríamos recién en la lejanísima estación de llegada, después de correr durante casi 10 horas, cuando vi por la ventanilla, en un paso a nivel, a una muchacha. Fue una casualidad, podía haber mirado tantas otras cosas, y en cambio mi mirada cayó sobre ella, que no era hermosa ni tenía nada de extraordinario. Quién sabe por qué había reparado en ella. Era evidente que estaba apoyada en la barrera para disfrutar de la vista de nuestro tren súper directo, expreso al norte, símbolo para aquella gente inculta, de vida fácil, aventureros, espléndidas valijas de cuero, celebridades, estrellas cinematográficas. Una vez al día, este maravilloso espectáculo y absolutamente gratuito por añadidura. Pero cuando el tren pasó frente a la muchacha, en vez de mirar en nuestra dirección, se dio vuelta para atender a un hombre que llegaba corriendo y le gritaba algo que nosotros, naturalmente, no pudimos oír, como si viniera a prevenirla de un peligro. Pero solo fue un instante, la escena voló, quedó atrás, y yo me quedé preguntándome qué preocupación le había traído aquel hombre a la muchacha que había venido a contemplarnos. Y ya estaba por adormecerme al rítmico bamboleo del tren, cuando quiso la casualidad, se trataba seguramente de una pura y simple casualidad, que reparara en un campesino parado sobre un murito que llamaba y llamaba hacia el campo, haciéndose bocina con las manos. También esta vez fue un momento porque el expreso siguió su camino, aunque me dio tiempo de ver a 6 o 7 personas que corrían a través de las praderas, los cultivos, la hierba medicinal, pisoteándola sin miramientos. Debía ser una cosa importante. Venían de diferentes lugares, de una casa, de una fila de viñas, de una abertura en la maleza, pero todos corrían directamente al murito, acudiendo, alarmados, al llamado del muchacho. Corrían, sí, por Dios, ¿cómo corrían? Espantados por alguna inesperada noticia que los intrigaba terriblemente, quebrando la paz de sus vidas. Pero fue solo un momento, lo repito, apenas un relámpago, no tuvimos tiempo de observar nada más. Qué extraño, pensé. En pocos kilómetros, ya 2 casos de gente que recibe de golpe una noticia. Eso, al menos, era lo que yo presumía. Ahora, vagamente sugestionado, escrutaba el campo, las carreteras, los paisajes, con presentimiento e inquietud. Seguramente estaba influido por este especial estado de ánimo, pero lo cierto es que cuanto más observaba a la gente, más me parecía encontrar en todos lados una inusitada animación. ¿Por qué aquel ir y venir en los patios, aquellas afanadas mujeres, aquellos autos? En todos lados era lo mismo. Aunque esa velocidad era imposible distinguir bien, hubiera jurado que toda esa agitación respondía a una misma causa. ¿Se celebraría alguna procesión en la zona? ¿O los hombres se dispondrían a ir al mercado? Pero el tren continuaba adelante y todo seguía igual, a juzgar por la confusión. Era evidente que todo se relacionaba. La muchacha del paso a nivel, el joven sobre el muro, el ir y venir de los campesinos. Algo había sucedido y nosotros, en el tren, no sabíamos nada. Miré a mis compañeros de viaje, algunos en el compartimiento, otros en el corredor. No se habían dado cuenta de nada. Parecían tranquilos y una señora de unos 60 años frente a mí estaba a punto de dormirse. ¿O acaso sospechaban? Sí, sí. También ellos estaban inquietos y no se atrevían a hablar. Más de una vez los sorprendí echando rápidas miradas hacia afuera. Especialmente la señora somnolienta, sobre todo ella, miraba de reojo, entreabriendo apenas los párpados, y después me examinaba cuidadosamente para ver si la había descubierto. Pero, ¿de qué teníamos miedo? Nápoles. Aquí habitualmente el tren se detiene, pero nuestro expreso no, hoy no. Desfilaron cerca las viejas casas y en los patios oscuros se veían ventanas iluminadas. En aquellos cuartos fue un instante. Hombres y mujeres aparecían inclinados, haciendo paquetes y cerrando valijas, o me engañaba y todo era producto de mi fantasía. Se preparaban para marcharse, pero ¿a dónde? No era una noticia feliz, pues electrizaba ciudad y campaña. Una amenaza, un peligro, el anuncio de un desastre. Después me decía, pero si fuera una gran desgracia, habrían detenido el tren. Y el cambio, el tren encontraba todo en orden, señales de vía libre, cambios perfectos, como para un viaje inaugural. Un joven a mi lado, simulando que se desperezaba, se había puesto de pie. En realidad quería ver mejor y se inclinaba sobre mí para estar más cerca del vidrio.
Afuera, el campo, el sol, los caminos blancos y sobre los caminos autos, camiones, grupos de gente a pie, largas caravanas semejantes a las que marchan en dirección a la iglesia el día del santo patrón de la ciudad. Pero eran tantos, cada vez más gentío a medida que el tren se acercaba al norte, y todos llevaban la misma dirección, descendían hacia el mediodía, huían del peligro, mientras nosotros íbamos directamente a su encuentro. A velocidad enloquecida nos precipitábamos, corríamos hacia la guerra, la revolución, la peste, el fuego. ¿Qué más podía pasarnos? No lo sabríamos hasta dentro de 5 horas, en el momento de llegar, y seguramente sería demasiado tarde. Nadie decía nada. Ninguno quería ser el primero en ceder. Cada uno quizá dudara de sí mismo como yo, y en la incertidumbre se preguntara si toda aquella alarma sería real o simplemente una idea loca, una alucinación, una de esas ocurrencias absurdas que suelen asaltarnos en el tren cuando ya se está un poco cansado. La señora de enfrente lanzó un suspiro aparentando que recién se despertaba, e igual que aquel que saliendo efectivamente del sueño levanta la mirada mecánicamente, así ella levantó las pupilas, fijándolas casi por azar en la manija de la señal de alarma. Y también todos nosotros miramos el aparato con idéntico pensamiento, pero nadie habló o tuvo la audacia de romper el silencio, simplemente osó preguntar a los otros si habían advertido afuera algo alarmante. Ahora las carreteras hormigueaban de vehículos y gente, todos en dirección al sur. Nos cruzábamos con trenes repletos de gente. Los que nos veían pasar, volando con tanta prisa hacia el norte, nos miraban estupefactos. Una multitud había invadido las estaciones, algunos nos hacían señales, otros nos gritaban frases de las cuales se percibían solamente las voces, como ecos de la montaña. La señora de enfrente empezó a mirarme. Con las manos enjolladas, estrujaba nerviosamente un pañuelo, mientras suplicaba con la mirada. Parecía decir, si alguien hablara, si alguno de ustedes rompiera al fin este silencio y pronunciara la pregunta que todos estamos esperando como una gracia y ninguno se atreve a formular. Otra ciudad. Como al entrar en la estación el tren disminuyó la velocidad, 2 o 3 se levantaron con la esperanza de que se detuviera, pero siguió adelante como una estruendosa turbonada a lo largo de los andenes donde, en medio de un caótico montón de valijas, un gentío inquieto se enardecía esperando un convoy que partiera. Un muchacho intentó seguirnos con un paquete de diarios y agitaba uno que tenía un gran titular negro en la primera página. Entonces, con un gesto repentino, la señora que estaba frente a mí se asomó, logrando retener por un momento el periódico, pero el viento se lo arrancó de sus manos. Entre los dedos le quedó un pedacito. Advertí que sus manos temblaban al desplegarlo. Era un papelito triangular. Del enorme título solo quedaban 3 letras. Ión se leía, nada más. Sobre el reverso aparecían indiferentes noticias periodísticas. Sin decir palabra, la señora levantó un poco el fragmento a fin de que pudiéramos ver, pero ya todos lo habíamos visto, aunque ella aparentara ignorarlo. A medida que crecía el miedo, nos volvíamos más discretos. Corríamos como locos hacia una cosa que terminara en ión y debía tratarse de algo espantoso. Poblaciones enteras se daban a la fuga. Un hecho nuevo y poderoso había roto la vida del país. Hombres y mujeres solo pensaban en salvarse, abandonando casa, trabajo, negocios, todo, pero nuestro tren no. El maldito tren marchaba con la regularidad de un reloj, a la manera de un soldado honesto que se separa del grueso del ejército derrotado para llegar a su trinchera donde ya ha acampado el enemigo. Y por decencia, por un respeto humano miserable, ninguno de nosotros tenía el coraje de reaccionar. Oh, los trenes, cómo se parecen a la vida. Faltaban 2 horas. 2 horas más tarde, a la llegada, ya sabríamos la suerte que nos esperaba a todos. 2 horas, 1 hora y media, 1 hora. Ya descendía la oscuridad. Vimos a lo lejos las luces de nuestra anhelada ciudad y su inmóvil resplandor reverberante, un halo amarillo en el cielo, nos volvió a dar un poco de coraje. La locomotora emitió un silbido, las ruedas resonaron sobre el laberinto de los cambios, la estación, la superficie oscura del techo de vidrio, las lámparas, los carteles, todo estaba como de costumbre, pero horror. Aún el tren se movía cuando vi que la estación estaba desierta, los andenes vacíos y desnudos. Por más que busqué no pude encontrar una figura humana. El tren se detuvo al fin. Corrimos por el andén hacia la salida, a la casa de alguno de nuestros semejantes. Me pareció entrever al fondo, en el ángulo derecho, casi en la penumbra, a un ferroviario con su gorro que desaparecía por una puerta, aterrorizado. ¿Qué habría pasado?
no encontraríamos un alma en la ciudad. De pronto, la voz de una mujer, altísima y violenta como un disparo, nos hizo estremecer. ¡Socorro! ¡Socorro!, gritaba, y el grito repercutió bajo el techo de vidrios con la vacía sonoridad de los lugares abandonados para siempre.